Bueno, primero, la cuña gubernamental tiene que ver con las decisiones de los gobiernos que impactan sobre el precio eléctrico, y en concreto estamos hablando de impuestos no recuperables, que son para los clientes domésticos el IVA y digamos, el impuesto sobre la electricidad, más los costes que recuperan, digamos que lo que se llama otros costes de acceso, que incluyen el coste de apoyar las energías renovables, la cogeneración, la política regional, el coste de carbono nacional y otros muchos costes. Entonces, la cuña gubernamental tiene que ver tanto con los impuestos como estos otros costes, y que básicamente estos se han incrementado mucho en los últimos años. Muchos de estos costes se han visto afectados por la reforma energética que que todavía está aprobando el Gobierno. ¿Qué valoración general puede hacer de esa reforma? Bueno, primero, estos costes son costes, digamos, históricos, y que tienen que ver con obligaciones que los consumidores españoles o, si no los consumidores, los que pagan impuestos, van a tener que afrontar durante muchos años. Entonces, yo creo que la clave es reconocer que la cuña gubernamental no va a bajar por la reforma eléctrica, quizás no va a subir. ¿Cree que desde Europa, desde las instituciones europeas, se puede estar vigilando la reforma y tratar de incidir al gobierno que ataje la cuña gubernamental para reducirla? Bueno, primero yo creo que hay que identificar dos diferentes aspectos. Uno tiene que ver con los costes que ahora se recuperan a través de la tarifa, y la decisión sí o no de pasar algunos de estos costes a presupuestos generales o a impuestos sobre carbono. En este sentido, si el gobierno, si la Comisión quisiera influir en el reparto de estos costes, podría estar apoyando la reforma fiscal que está propuesta por el Comité de Expertos, que implica un impuesto medioambiental que implicaría que todas las energías con contenido de carbono tendría que pagar algo. Y bueno, eso es una parte. La otra parte yo creo que tiene que ver con, y eso sí hay un apoyo de la Comisión Europea, es para el futuro, no tanto los costes del pasado, pero más bien estar limitando la capacidad de los gobiernos de estar apoyando energías, por ejemplo, renovables, sin, un cuidado mayor sobre, si o no existen ayudas estatales. Entonces, yo creo que el gobierno, la Comisión Europea está intentando frenar el incremento de la cuña, pero yo creo que va a ser muy difícil evitar que existe. La pregunta es quién lo va a pagar. Yo creo que va en la dirección de una intervención más que a favor de la competencia. A mí me gustaría que sea un mercado mayorista que funciona y que da señales a los consumidores y a los inversores en la generación para estar decidiendo en qué tecnología quieren invertir, y que ellos toman riesgos de apostar por la tecnología que les parece mejor. El nuevo sistema, que va a dar una rentabilidad razonable a todos, me parece que quita este incentivo de estar eligiendo la tecnología que finalmente puede ser la buena. Bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno tiene que ver con la introducción de diferentes políticas de apoyar que sean grupos industriales o que sean renovables, cogeneración, diferentes regiones del país. Esas son decisiones políticas, y algunas decisiones llevaban a regulación no muy acertada, que tenían costes muy altos, y en vez de pasar todos estos costes al cliente final, porque políticamente era muy difícil hacerlo, lo han dejado acumular. Y así, si quieres, la responsabilidad
que creo yo está con los gobiernos, pero no solo con un gobierno, con todos los gobiernos que han participado en esto. En este sentido, ¿cómo valora el nuevo sistema de retribución que se propone ahora para las energías renovables, para la cogeneración, para los residuos también, que sustituye las primas por un concepto, el de la rentabilidad razonable, que bueno, no premia la mayor energía producida, ¿no? Primero, a mí me preocupa, primero entiendo por qué el gobierno tenía la obligación de buscar una fórmula para evitar que sube más el déficit. No estamos hablando de bajar el déficit, estamos evitando que crezca más. Personalmente no estoy a favor de un marco que cambia la situación que afronta las compañías que ya habían hecho sus inversiones. Yo creo que está creando una imagen de España fuera del país que es problemático para el futuro de inversión. Pero mirando hacia el futuro, yo creo que yo preferiría que sea no los gobiernos que deciden cuánto van a ganar los diferentes inversores, pero más bien que sea el mercado que deciden esto y que sean los inversionistas que deciden si o no quieren tomar riesgos. Prefiero que en vez de tener garantizado un retorno que el gobierno dice es razonable o no, que sea más bien basado en precios de mercado y que el mercado sea diseñado de forma que los inversionistas toman decisiones de invertir a favor de una tecnología u otra. Bueno, yo creo que en general desde finales de 2007 se ha visto un incremento importante en los precios para, diría que todos los consumidores, pero sobre todo para consumidores domésticos, y para este grupo el componente más importante que ha crecido ha sido lo que yo llamo la cuña gubernamental. Entonces, si miras el coste de la distribución, transporte y del mercado mayorista, que son los otros elementos, han subido mucho menos o no han subido comparado con el precio final, y la diferencia lo llamo la cuña justamente porque básicamente es la diferencia entre estos dos elementos, digamos, lo que es el precio final y los costes tradicionales del sector. Si nos centramos en los consumidores industriales, existe una creencia generalizada de que soportan unos precios mayores a los de los países de nuestro entorno. ¿Qué ha podido concluir en este punto? Bueno, primero hay que insistir en la dificultad de analizar los precios industriales a nivel europeo porque existen diferentes tipos de apoyos que no son visibles o que son en términos de descuentos o que pueden ser exenciones. Pero con los datos de Eurostat, los grandes consumidores industriales de España están en el puesto, digamos, España está en el puesto 17 de los 26 países. Entonces estamos hablando de 27 países. Entonces hay 16 países con precios más altos para esta categoría. Para los consumidores industriales de tamaño medio, hay 8 países que son más caros. Entonces que los grandes parece estar en una situación mejor que los más pequeños. Y en lo que respecta a consumidores domésticos, antes nos hablaba de ellos, ¿por qué soportan unos precios que, bueno, realmente en los últimos años se han multiplicado considerablemente? ¿A qué se debe? Yo creo que sobre todo estamos hablando de decisiones políticas sobre el reparto de los costes tanto de la red como de las políticas públicas. Entonces, si tomamos como, digamos, hay dos motivos. Uno tiene que ver con esto y se ve que los consumidores domésticos han visto subir mucho su contribución a los costes políticos, mientras para los grandes consumidores industriales su participación en la recuperación de los costes políticos ha sido mucho menor. Pero la segunda, que es que los domésticos no pueden recuperar el IVA, mientras que los industriales sí lo pueden. Esta combinación de no poder recuperar los costes del IVA más su parte de los costes políticos hace que su precio ha subido mucho más que los otros consumidores. Si hay una factura de 100 euros, aproximadamente 40 euros
son para la generación al por mayor, es un mercado mayorista, y para el suministro, que es la parte al final donde venden al cliente final. 40% que pertenece a lo que yo diría el mercado. Todo lo demás, 60%, no está sujeto a la disciplina de mercado. 10% de esto, digamos, 40% para el parte mercado, 10% para, más o menos para las redes, o 10 euros de los 100. Y luego lo que queda, el 50% más o menos, es para los costes de política y impuestos. Hay dos elementos, parece que siempre hay dos elementos. En este caso, uno tiene que ver con reflejar los costes, la estructura de costes del sector, que son mayormente fijos, y por eso que tiene su sentido enviar en señal al consumidor que la parte fija es más grande de lo que era antiguamente. Pero la otra parte tiene que ver con la preocupación que tiene el gobierno y el sector de recuperar los costes fijos, porque cuando el consumo baja o por la recesión o porque los consumidores deciden producir por sí mismos, entonces reduce el ingreso que viene al sistema, digamos, al sistema de la venta de electricidad. Entonces, que si pasas una parte de la recuperación de costes a la parte fija, la recuperación es más asegurada. Respecto al nuevo sistema de fijación de precios al consumidor, ¿cómo valora el nuevo método que se propone, que sustituye a las antiguas subastas CESUR, que fijaban un precio para el trimestre? Y ahora, bueno, se trata de introducir un sistema que tiene 4 fórmulas distintas, entre ellas el precio anual, la tarifa plana que se ha venido a llamar. Bueno, en primer lugar, yo creo que es buena idea enviar un señal de mercado a los consumidores, y estoy a favor de que haya diferentes modelos y sobre todo en Mercado Libre, que haya, digamos, más actividad y más contratos de diferentes tipos. No obstante, es cierto que un contrato donde el consumidor está pagando por el precio horario va a tener un riesgo para el consumidor, y si una compañía le ofrece como alternativa digamos, un contrato anual, esta compañía va a estar asumiendo el riesgo de estar garantizando un precio. Por eso sería más alto el precio anual, contrato anual, que lo que se espera como de un contrato basado en un precio horario. Pero en este caso, si acepte el precio horario, es el consumidor que acepte el riesgo. Mientras si está contratando con un contrato de un año con precio fijo, es el suministrador que está aceptando el riesgo y el consumidor pagando más. Lo que yo diría es que cualquier sistema que paga la generación fuera del mercado está creando una distorsión, y esencialmente estamos con un problema de mercado. El mercado no puede funcionar bien si los precios de mercado no reflejen los costes del sistema. Si el coste del sistema está fuera del mercado, estás creando una distorsión, entonces es muy difícil para los que están dentro del mercado recuperar sus costes si los que están dentro con ellos también están recibiendo un dinero fuera. En fin, que hay una distorsión y que es algo que habrá que cambiar. Otra cosa es que hablamos de subsidios cruzados. Yo creo que sí estamos hablando de un problema de distorsión. En lo que respecta a las actividades de generación y distribución, ¿cómo es nuestro sistema eléctrico de eficiente? Bueno, lo que no he analizado con detalle ninguno de los dos, pero lo que he visto analizando la distribución y comparando el coste de la distribución según la liquidación española y el coste de distribución según Eurostat, es que los costes de la distribución en España están muy por debajo de la media, digamos, europea. En cuanto a generación, lo que sí se puede decir es que los mercados mayoristas en España siguen más o menos están en la misma
siguen más o menos los precios de los mercados mayoristas a nivel europeo. Entonces, que no diría que son más eficientes o menos eficientes, están en la línea de los demás. Yo creo que, en primer lugar, hay que reconocer que hay una contradicción entre la política de liberalización y la política de cambio climático. En la política de liberalización, que es la base del mercado único europeo, la idea es que los precios de mercado están dando señales al inversor, al consumidor, y que estos precios reflejen digamos, tanto el marco regulatorio para el transporte y distribución, pero sobre todo el juego competitivo de mayorista y de suministro. Mientras en el cambio climático, la política implica que los gobiernos eligen tecnologías específicas y que eso no solo distorsiona el mercado, pero hace que el mercado no puede funcionar. Entonces habrá que estar buscando un nuevo marco mayorista y minorista que refleje la descarbonización de todo el sector eléctrico y que permite que tanto el mercado como el cambio climático pueden ir juntos. Ahora mismo están enfrentados y habrá que solucionar esto. Eso es una cosa. La segunda, yo diría, es que habrá que introducir mayor transparencia en cuanto a los precios, los costes y sobre todo saber quién está pagando los costes y quién está recibiendo los beneficios de los precios que uno está pagando. Primero, yo creo que hay que reconocer que Europa, como los Estados Unidos, han sido los responsables del incremento de CO2 históricamente, entonces de alguna forma hay una responsabilidad. Pero yo creo que es cierto que para tener un impacto relevante hay que estar mirando a China, a India, el problema de carbón en estos países, carbono y carbón, digamos, electricidad basada en carbón. Yo creo que el papel de Europa no es tanto en bajar sus emisiones, es en el desarrollar tecnologías que podrían ayudar en otras partes del mundo a bajar sus emisiones, de reemplazar el carbón, por ejemplo, a través de energía renovable, eficiencia energética y además introducir sistemas regulatorios como, digamos, el sistema de cambio, digamos, EU ETS para el sistema de compra-venta de emisiones de CO2 y sobre todo su influencia política en las negociaciones globales que en principio deberían llegar a una conclusión en París el año que viene. En que yo creo que todos tenemos que hacer lo que podemos, pero que el esfuerzo en Europa yo creo que es mucho menos importante en términos cuantitativos y mucho más importante en cuanto al desarrollo de tecnologías, la innovación, que pueden aportar algo y su influencia política en la negociación internacional. Y si estas negociaciones no fructificaran, no dieran un resultado esperanzador, ¿cree que podría haber tensiones por esta materia? Yo creo que es evidente que habrá problemas y que los problemas van a ser mucho más serios cuando el impacto del cambio climático sea más evidente y que ojalá yo creo que la gran esperanza ahora es que China ya está, digamos, haciendo un esfuerzo muy importante a bajar sus emisiones, aunque están creciendo mucho más que las otras zonas del mundo y sigue consumiendo muchísimo carbón en este crecimiento, pero están tomándolo muy en serio porque para ellos mismos es un problema nacional. No solo es una obligación internacional, ahora aceptan que es un problema nacional. Yo creo que también hay mayor reconocimiento en los Estados Unidos, que también es un tema importante, y por eso yo diría que soy más bien optimista, pero yo creo que es importante que Europa siga siendo un líder en las negociaciones, digamos, sobre el cambio climático.